Buenas, estimado docente y compañeros. A continuación, habrá una exposición del proyecto que tengo en mente desarrollar durante esta especialización. Es un documental del cual ya he adelantado una fase inicial de investigación. Ya tengo establecido más o menos la línea que se va a llevar y pues deseo comentarles acerca de este proyecto. El proyecto se llama o tiene de nombre La Frontera del Silencio. Yo soy fotógrafo, documentalista y realizador audiovisual desde hace más de 10 años en Cúcuta, norte de Santander. He trabajado en diferentes medios de comunicación y entidades y pues he sido un artista de formación acá en Cúcuta y he sido testigo pues de muchos hechos de violencia que han sucedido acá en norte de Santander, especialmente en Cúcuta. Y la propuesta que tengo para desarrollar es un documental sobre una masacre que sucedió en la frontera entre Colombia y Venezuela en marzo del año 2014, cuando yo me desempeñaba como fotoreportero, reportero gráfico en el diario La Opinión, el principal medio de comunicación de norte de Santander. Si bien no cubrí en ese momento el hecho como tal, sí fui testigo pues de lo que sucedió en esa época. Eh, y pues el objetivo como tal de el proyecto eh, es este, reconstruir desde la voz del único sobreviviente y los testimonios de los familiares, periodistas y expertos la memoria de la masacre ocurrida el 8 de marzo del 2014, perdón ahí por la escritura, el cambio del año, en el río Táchira, frontera entre Colombia y Venezuela, donde 5 personas fueron asesinadas en circunstancias que permanecen en total impunidad a través de una narración íntima y testimonial. El proyecto busca dar rostro y voz a quienes fueron silenciados por la violencia y el olvido institucional, explorando los límites de la justicia en territorios fronterizos y el impacto humano de un crimen que una década después sigue resonando en la memoria colectiva y sigue siendo pues parte de tantos hechos que son y quedaron en la impunidad en nuestro país. Los personajes y las voces claves, principalmente el protagonista central, Alexis Daniel Baldriche, que es el sobreviviente de esta tragedia. Él será el eje emocional y narrativo de la historia. Él pues nos irá contando los hechos, digamos, qué sucedió antes, qué sucedió durante los hechos y qué pasó posteriormente con su vida, ¿no? ¿Qué sucedió con su vida? ¿Qué está haciendo actualmente? Ese relato, digamos que es la columna vertebral desde el momento en que se dan los hechos, cómo se da la huida del lugar de la masacre, su vida actual, una mirada sobre la justicia y sobre la impunidad. ¿Qué piensa él actualmente? Pues ya 10 años después de haber sucedido los hechos. Él puede narrar no solo lo que vivió, sino cargar esta historia pues 10 años después. Tiene una función narrativa, es testigo, es víctima y es guía del espectador, digamos que sería como el hilo conductor de toda la historia. Paralelo a Alexis Daniel, que digamos es el protagonista de toda esta historia, están los testimonios también de los familiares de las víctimas. Tendría contemplados 5 testimonios, ellos les van a dar una dimensión humana y emocional al crimen. Permite también reconstruir la vida de quienes murieron y de lo que significó pues para sus familias, muestra el impacto, ¿no? De lo que sucedió en la comunidad, qué sucedió en la frontera, y bueno, le da nombre y dolor pues al rostro también el reconstruir. Dentro del contenido del documental también tendría contemplado buscar fuentes institucionales en la fiscalía, ojalá un funcionario que haya estado en esa época que hable sobre el proceso judicial, la dificultad de los hechos, la cooperación binacional que hubo en esa época con Venezuela. Según entiendo y según la investigación que he podido realizar hasta el momento, fuentes del gobierno nacional decían que el crimen no puede ser contemplado dentro de Colombia, puesto que sucedió en territorio venezolano.
En ese sentido, el sobreviviente no es víctima del conflicto colombiano, sino se traslada el expediente por medio de las cancillerías y de las embajadas a Venezuela para que ellos realicen las correspondientes investigaciones. En ese sentido, según entiendo hasta el momento, el crimen ha quedado impune en Colombia. Una persona de medicina legal que también haga un relato técnico y humano sobre el levantamiento de los cuerpos, las autopsias y los retratos forenses en la frontera. Eh, Cabe destacar que en ese crimen la medicina legal, personal del CTI de medicina legal, no hicieron el levantamiento propiamente de los cuerpos, sino que los familiares de las víctimas pasaron a territorio venezolano con palos improvisados, improvisaron camillas para poder traerse los cuerpos de territorio venezolano. Un personal de la fuerza pública que ya esté retirado o siga activo, que explique cómo se manejó el caso desde la seguridad. eh, y esto lo que va a conllevar es que contextualicemos el hecho y que se evidencie que realmente el sistema falló de cierto modo. También tengo contemplado unas fuentes de análisis, un abogado penalista con conocimientos en derecho internacional que nos explique qué significa una masacre en una situación o en una frontera limítrofe, cuáles son las implicaciones, las responsabilidades del Estado colombiano como del Estado venezolano. Un colega, un fotógrafo que cubrió los hechos, precisamente el compañero en esa época que cubrió los hechos desde el diario La Opinión, tiene imágenes muy buenas que precisamente sirven como imagen del documental, sirven como fotografía de archivo. Hay innumerables información, perdón, del diario La Opinión. Se le hizo un seguimiento unos años después a las familias. Radio Nacional también hizo alguna especie de cubrimiento, los medios nacionales no se le dio mucha trascendencia, pero sí se cubrió el hecho. Y algún periodista que haya cubierto la noticia en esa época. También añadido a esto la voz de un representante de alguna ONG que nos permita un testimonio sobre la violencia, sobre las masacres que han sucedido también en la zona de frontera, además de algún vecino del sector. La zona igualmente ahorita ya ha cambiado un poco, está ya más poblada en el sentido de que hay más conjuntos cerrados en el lugar, pero igualmente hay pobladores que pueden todavía recordar aquel hecho. Esta es una imagen de archivo de lo que sucedió en ese momento. Acá ya está el personal del CTI levantando los cuerpos y ahí es como la entrada de una de las trochas. Todo este archivo pues se puede rescatar dando pues obviamente los créditos y revisando todo el tema de derechos de autor. ¿Cuáles son las limitantes del proyecto? La principal limitante humana es que Alexis Daniel Valdriche, el protagonista, pues acceda a, a dar su testimonio. El riesgo real es que no acepte participar o que tenga temor pues todavía de hablar públicamente. ¿Cómo se puede mitigar? Pues realizar los acercamientos previos, explicándole el enfoque, que es respetuoso, que es documental y pues que el proyecto es un tema académico más que todo. El acceso a las fuentes institucionales, que Fiscalía me permita a algún funcionario, pues algún funcionario que esté en la Fiscalía pueda hablar, igualmente con medicina legal y con policía. El riesgo, pues conseguir que estas entrevistas se puedan dar sin respaldo oficial. Pues redactar alguna carta explicando que se trata de un proyecto de memoria histórica también podría funcionar. Disponibilidad y seguridad de los familiares de las víctimas, riesgos que algunos podrían rehusarse a hablar o no tener miedo de revivir los hechos, se mitiga pues explicándoles realmente con un tono empático, sin presiones y ofrecer también la opción de que se pueda hacer de modo anónimo. La autorización de grabación en zonas fronterizas. Cúcuta es una ciudad muy caliente en temas de conflicto, en temas de violencia. El riesgo también está para mí como productor, como realizador, pero es una zona que conozco muy bien. Tal vez tendría acompañamiento de la fuerza pública para hacer algunas imágenes de apoyo aéreas y en tierra de la zona donde sucedieron los hechos, sin pasar al territorio venezolano, por supuesto, hacerlo desde el lado colombiano. Eso sería por, digamos que algunas limitantes ya logísticas, el transporte, desplazamientos. Si los protagonistas o el protagonista principal no vive en la ciudad, pues incurriríamos ya en unos gastos que sería buscarlo en la ciudad donde se encuentre en caso de que acceda
a dar su testimonio. Estos gastos pues son de transporte, de hospedajes, de alimentación, la disponibilidad de locaciones seguras. Correríamos algunos riesgos, pues buscaría apoyo, como ya lo mencioné, con la policía, la gestión de los derechos de archivo y de prensa. Si se decide incluir material periodístico, pues tocaría negociar el tema de los derechos de autor. Limitantes en producción y postproducción, lo único sería, cuento pues con los equipos de producción, cuento con apoyo en preproducción, producción y postproducción, y limitantes en temas ya de música, de licencias, ahí sí habría una limitante, pero no es algo que no se pueda gestionar o que se pueda adquirir de cierto modo. Una estimación de costos básicos, estos son transportes y viáticos, movilización a Cúcuta y alrededores, viajes fuera de la ciudad en caso de que los hubiese, alimentación, logística de rodaje, teniendo en cuenta las jornadas, una asistencia en producción y sonido, la necesitaría, edición y montaje también lo necesitaría, corrección de color, derechos de autor y musicalización, material de archivo y prensa, y todo esto da un estimado más o menos de 5 a 10 millones de pesos el costo de la producción de este documental. Eh, Proyecciones después de la realización, postulaciones a festivales, postulaciones a premios y, bueno, una visibilización del conflicto, que es lo que más busco como artista, como creador, como productor, enfocado en todo este tema audiovisual y en el conflicto que durante tantos años hemos vivido acá en zona de frontera. Esta es la exposición de lo que pues pretendo desarrollar durante esta especialización. Muchísimas gracias.